Hola, hola, mi gente guapa y enamorada. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo chismecitos, noticias y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo bomba, un giro inesperado en la historia de dos de nuestros actores favoritos, dos nombres que juntos incendian la pantalla y levantan pasiones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca sus carreras, sus vidas y por supuesto, su intensa conexión que vimos en la pantalla. Han habido rumores, especulaciones, confirmaciones y negaciones, un verdadero culebrón digno de las mejores novelas. Pero, ¿están listos para la última actualización? ¿Para el giro que nadie esperaba? Porque hoy, vamos a desentrañar todo lo que está pasando entre Demet y Can. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y sorpresas, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tendrán la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto, los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y ya saben, si les gusta este vídeo, déjenme un like y compartan con todos sus amigos fans de Demet y Can. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman, un giro inesperado en su historia. Agárrense que esto está que arde. Para entender el giro inesperado, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo comenzó todo. Demet y Can, dos jóvenes talentosos, se unieron para protagonizar la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Sanem y Can encendieron la pantalla con una pasión arrolladora, creando una legión de fans en todo el mundo. Y vaya legión. Desde Argentina hasta Japón, pasando por España, Italia, México. El Candem conquistó cada rincón del planeta. La serie fue un éxito rotundo catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Y claro, con la intensidad de sus interpretaciones y la complicidad que mostraban fuera de cámara, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más entre ellos? La pregunta estaba en boca de todos. Se abrían foros de discusión, se analizaban cada una de sus miradas, se diseccionaba cada entrevista. Una verdadera obsesión. Pero, ¿quién puede culpar a los fans? La magia que emanaba de la pantalla era tan palpable que parecía imposible que no trascendiera a la vida real. Durante la emisión de Erkencikus, Demet y Can alimentaron los rumores con gestos, miradas y comentarios que parecían confirmar que sí, que su relación iba más allá de lo profesional. Se les veía muy unidos, cómplices, y la prensa turca no dejaba de especular sobre su posible romance. Los paparazzis los seguían a todas partes, intentando capturar la prueba definitiva del Candem en la vida real. Una persecución digna de una película de acción. Hubo fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, o al menos, eso parecían, compartiendo momentos de diversión con amigos, incluso escapadas secretas. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que Sanem y Can habían trasladado su amor de la ficción a la realidad. Era el cuento de hadas perfecto. Imaginen la euforia en las redes sociales, almohadilla Candem real, almohadilla Sanem y Can son amor, almohadilla Demet y Can Casensella. Un torrente imparable de mensajes llenos de amor y esperanza. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más complicada que la ficción. A medida que la serie avanzaba, empezaron a surgir rumores de tensiones entre Demet y Can. Se decía que tenían diferencias creativas, que no se ponían de acuerdo en la dirección que debía tomar la serie, e incluso que sus egos estaban chocando. Algunos insiders de la industria incluso filtraron información a la prensa, hablando de discusiones acaloradas en el set, de miradas frías y de un ambiente tenso que contrastaba con la imagen de armonía que proyectaban al público. El drama detrás de las cámaras. Poco a poco, la imagen idílica de la pareja perfecta comenzó a desvanecerse. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, las sonrisas menos espontáneas, y los rumores de una ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Los fans, por supuesto, se resistían a creerlo. Se aferraban a cualquier pequeño gesto, a cualquier mirada fugaz, intentando encontrar una señal de que el Candem seguía vivo.
Pero la evidencia era cada vez más contundente, algo no andaba bien entre Demet y Can. Después de finalizar Erkencicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Ella continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Él, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional, mudándose a Italia y participando en producciones italianas y europeas, buscando nuevos horizontes y desafiando sus límites como actor. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Demet tuvo una relación pública con el cantante Ozan Koç, con quien incluso llegó a casarse, aunque el matrimonio duró poco. Un matrimonio que, dicho sea de paso, fue seguido al detalle por la prensa rosa turca y por los fans de Demet. Un evento fastuoso que, sin embargo, no logró borrar la sombra del cándem. Can, por su parte, mantuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien también estuvo a punto de casarse. Una relación mediática que acaparó portadas de revistas y programas de televisión en Italia y en todo el mundo. Estos romances, aunque públicos y aparentemente serios, no lograron acallar los rumores sobre la verdadera relación entre Demet y Can. Muchos fans seguían creyendo que, a pesar de la distancia y de sus relaciones con otras personas, el amor entre ellos seguía vivo. Una fe inquebrantable que alimentaban con cada pequeño detalle, con cada comentario en redes sociales, con cada entrevista en la que inevitablemente se les preguntaba por el otro. La llama del cándem nunca se apagó del todo. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el giro inesperado. Después de años de separación, de rumores y de relaciones fallidas, parece que Demet y Can están retomando el contacto. Sí, lo escucharon bien. Hay fuertes indicios de que están volviendo a hablar, a verse, e incluso a trabajar juntos. La noticia que todos estábamos esperando. La bomba que incendia las redes sociales. ¿Qué ha provocado este acercamiento? Varias fuentes cercanas a los actores aseguran que ha sido una combinación de factores. En primer lugar, el tiempo ha curado viejas heridas y ha permitido que ambos vean su relación con mayor perspectiva. Los egos han disminuido, las rencillas se han diluido y la madurez ha permitido que reconozcan el valor de lo que tuvieron. En segundo lugar, tanto Demet como Can han madurado y han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Han experimentado el éxito, el fracaso, el amor, el desamor, y han aprendido valiosas lecciones en el camino. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ambos se han dado cuenta de que la conexión que tuvieron durante Erkencicus fue algo único e irrepetible. Una chispa especial que no se encuentra todos los días. Pero, ¿cómo se está manifestando este acercamiento? Los rumores más fuertes apuntan a que Demet y Can están considerando la posibilidad de protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo sé, es una noticia que nos emociona a todos. Imaginen la química que podrían volver a crear en la pantalla, la pasión que podrían volver a desatar. Sería un verdadero bombazo. Un huracán de emociones. Un fenómeno global. Fuentes cercanas a la producción de varias cadenas de televisión turcas aseguran que ya hay varios proyectos en marcha que estarían diseñados específicamente para Demet y Can. Se trataría de historias románticas con personajes complejos y situaciones que explotarían al máximo su talento y su química. Algunos hablan de una comedia romántica al estilo Erkencicus, pero con una trama más madura y sofisticada. Otros sugieren un drama romántico con tintes de thriller, que exploraría los límites del amor y la obsesión. Las posibilidades son infinitas. Pero no solo se trata de proyectos profesionales. También hay rumores de que Demet y Can han estado teniendo encuentros privados, cenas discretas y conversaciones largas por teléfono. Se dice que están intentando reconstruir su amistad, sanar viejas heridas y ver si hay posibilidades de algo más. Un acercamiento lento y cauteloso, pero lleno de esperanza. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en un restaurante de Estambul, lejos de las miradas curiosas de los paparazzis. Otros aseguran haberlos escuchado hablar por teléfono durante horas, compartiendo confidencias y recuerdos. El misterio se intensifica. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con cautela. De momento, no hay nada confirmado oficialmente. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones públicas sobre su posible reconciliación. Pero los rumores son cada vez más fuertes, y la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo es cada vez mayor. La maquinaria del cándem está en marcha.
Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, el impacto que tendría esta reconciliación en sus carreras. Si Demet y Can volvieran a trabajar juntos, sería un evento mediático de proporciones épicas. Su nueva serie se convertiría automáticamente en un éxito mundial, generando millones de euros en ingresos y atrayendo a una audiencia masiva. Una mina de oro para las productoras y las cadenas de televisión. Pero, ¿están realmente preparados para volver a trabajar juntos? ¿Podrán superar sus diferencias? ¿Así dejar atrás los problemas del pasado? ¿O será que la presión mediática y las expectativas de los fans serán demasiado grandes para soportar? ¿Serán capaces de lidiar con el escrutinio público y mantener su vida privada a salvo? ¿O la sombra del tándem será demasiado pesada para llevar? Solo el tiempo lo dirá. De momento, lo único que podemos hacer es esperar y seguir de cerca los movimientos de Demet y Can. Estar atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores de su reconciliación. Una vigilancia constante y exhaustiva. Una búsqueda incansable de la verdad. Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. La química entre ellos es innegable y la conexión que tuvieron durante Erkentzikos fue algo muy especial. Además, ambos han madurado y han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Y aunque el camino no será fácil, creo que están dispuestos a intentarlo. Saben que tienen una oportunidad única de volver a crear magia en la pantalla, y que sus fans de todo el mundo están ansiosos por verlos juntos de nuevo. Saben que tienen una responsabilidad con su público, que espera con ansia su regreso triunfal. Así que, mi gente guapa, mantengamos la esperanza. Sigamos apoyando a Demet y a Can en sus carreras individuales, y esperemos que el destino les depare un futuro juntos. Y si no es así, al menos nos quedará el recuerdo de la maravillosa historia de amor que nos regalaron en Erkentzikos. Un legado imborrable. Un cuento de hadas moderno. Y recuerden, no importa lo que pase, lo más importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Porque al final, eso es lo que realmente importa. La felicidad por encima de todo. La realización personal como meta final. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son rumores e informaciones no confirmadas, así que hay que tomarlo con cautela. Pero, ¿no es emocionante pensar en la posibilidad de verlos juntos de nuevo? La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hemos repasado los inicios de su relación en Erkentzikos, la química innegable que compartían, los rumores de romance, las tensiones que surgieron, su separación, sus relaciones con otras personas y finalmente el giro inesperado, el posible acercamiento entre ellos y la posibilidad de protagonizar una nueva serie juntos. Hemos analizado los factores que podrían estar influyendo en este acercamiento, el impacto que tendría en sus carreras y las expectativas de los fans. Y hemos concluido que aunque no hay nada confirmado oficialmente, hay muchas razones para mantener la esperanza. El futuro es incierto pero prometedor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que les haya hecho soñar con la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad de fans apasionados. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Expresen sus opiniones con respeto y educación. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido para ustedes. Además, síganme en mis redes sociales. Les dejo los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo. Ahí comparto noticias, fotos, vídeos y mucho más contenido exclusivo para mis seguidores.
Conéctense conmigo y formen parte de mi comunidad. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.